Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Juan Morales del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, carrera Ingeniería Industrial a Distancia, asignatura Control Estadístico de la Calidad. Hoy continuaremos con el tema gráficas de control por atributos. Hoy veremos la gráfica U. Una gráfica U grafica el número de defectos llamados no conformidades por unidad. Digamos que una unidad puede tener 3, 4 o 5 defectos. Cuando revisamos las gráficas P y NP, graficamos proporciones y números de defectos de unidades, número de unidades defectuosas. En este caso vamos a ver en la gráfica U y la gráfica C, que veremos más adelante, números de defectos en las unidades revisadas, por lo cual una unidad puede tener varios defectos. Bueno, continuamos leyendo. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en su función y desempeño. En la gráfica U el tamaño de la muestra puede variar. Tenemos algunos ejemplos donde se pueden monitorear los procesos de la gráfica U. El número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra. El número de píxeles muertos por pie de pantalla de LCD. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También se pueden inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Ejemplo de una gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas de LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferente. Aquí es donde aplica que el tamaño de la muestra puede variar en este tipo de gráfica. Utilizan una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, solamente es ilustrativo, no tenemos los datos de dónde se obtuvieron. Más adelante explicaré un ejemplo de detalle. Debido a que los subgrupos tienen tamaños diferentes, los límites de control que vemos aquí, que están en color rojo, varían. En promedio, los técnicos se encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. Aquí tenemos que estas son las diferentes pantallas revisadas y tenemos que en promedio tenemos .985, que sería casi un píxel. El subgrupo 17, que es el que está aquí, que está fuera de control, es debido a una causa especial. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. En este caso, esta tuvo alrededor de 3 píxeles. Este es subgrupo. Bueno, continuamos. Dentro de las gráficas por atributos, dentro de la gráfica U, hay una opción de otra gráfica para cuando tenemos una dispersión excesiva y para otros casos. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Prueba de diagnóstico de la gráfica U. Cuando nosotros tenemos unos datos, nosotros podemos decidir qué gráfica usar por medio de esta prueba. Hay una gráfica que se llama Laney U y la gráfica U tradicional. Bueno, utiliza la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laney es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con una gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con la distribución de Poisson, que es una dispersión excesiva. Aquí tenemos un ejemplo, es ilustrativo solamente, no tenemos los datos para saber de dónde salieron estos datos. Perdón, esta gráfica, sin embargo, vamos a explicar
¿Cuál es el diagnóstico de la gráfica U? En este caso, se muestra una relación entre la variación observada y la variación esperada de 553,4%, lo cual es muy alto, por lo cual se tiene la conclusión que el uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de falsas alarmas. Considere usar una gráfica U de Laney, que es otra opción que tenemos en Minitab para las gráficas U. Bueno, la elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual debe hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan que están fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva utiliza una gráfica U de Laney. Ok, ahora vamos a ver lo que es una gráfica U de Laney. La gráfica U de Laney es similar a la gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que producen su proceso. La gráfica U de Laney puede ser útil en las siguientes situaciones. Como ya lo mencionamos, cuando tenemos grandes subgrupos y sus datos presentan una dispersión excesiva, y también se puede utilizar cuando sus datos presentan una dispersión insuficiente. Los cálculos para una gráfica U de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor de sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Laney es exactamente la misma que la gráfica U tradicional. Aquí tenemos el ejemplo, pero ahora con la gráfica U de Laney. Del departamento de facturación de un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema. El gerente es el mismo ejemplo que habíamos leído con la gráfica U tradicional. El gerente de departamento desea hacer el seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Bueno, mencionamos que para la gráfica U el tamaño de la muestra es variable, por eso tenemos los límites así, variables. No tenemos esta línea roja no es recta, va a depender del tamaño de la muestra. Y tenemos que sigma z es igual a 5.41. Se había mencionado que cuando sigma z fuera igual a 1 se podía utilizar la gráfica U tradicional, sin embargo es muy alto este valor de sigma z, es de 5.41. Dice, todos los puntos están bajo control y la línea central es aproximadamente 0.004. Sigma z es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. En este caso teníamos un caso de dispersión excesiva y con el uso de la gráfica U de Laney los límites de control se ajustaron para corregir esa dispersión excesiva. Bueno, vamos a ver un ejemplo para que todo quede más claro. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Construya una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, vamos a ver brevemente cómo es que se hacen maquinados de un RIN. Bueno, una parte del maquinados. Para que tengamos una idea de qué variación podemos tener en el proceso. Vamos a dejar hasta ahí el video. Vamos a irnos a los datos que los tenemos aquí ya en este archivo. Vamos a esperar a que Minitab abra su sesión. Ok, estos son los datos. Tenemos 3 columnas. Mencionar el programa que son los últimos 50 lotes. Son 50 lotes. Los tamaños de lotes son diferentes. Hay lotes de 5000, 1000, 2500 y son variables. Y estos son los defectos totales que se encontraron en esos lotes. En la gráfica U graficamos el número de defectos totales. Una unidad puede tener más de un defecto. Bueno, para hacer la gráfica U o la gráfica U de Laney, primero vamos a hacer el diagnóstico.
Nos vamos a ir a Star, nos vamos a ir a gráficas de control, control charts, nos vamos a ir a gráficas de atributo y vamos a hacer la prueba de diagnóstico de la gráfica U. Le vamos a dar clic, vamos a seleccionar en las variables los defectos y en el tamaño del subgrupo el tamaño del lote y hacemos la prueba. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos dice que tenemos una diferencia entre la variación esperada y la variación observada de 348.4%, por lo cual si usamos la gráfica U tradicional nos podría dar varios puntos con una falsa alarma. Entonces nos pide considerar usar la gráfica de Laney U. Okay, vamos a utilizar la gráfica de Laney U. Sin embargo, me gustaría obtener las dos gráficas para que observáramos las diferencias. Entonces vamos a empezar con la gráfica U, solamente con la intención de observar las diferencias porque nos está recomendando la prueba utilizar la Laney U. Vamos a utilizar la gráfica U, me regreso, Star, Control Chart, gráficas por atributos y selecciono la gráfica U. En este caso en las variables pues son los defectos y el tamaño de su grupo es variable, es la columna número 2. Entonces aquí en label le puedo poner que es la gráfica U, defectos, rines de aluminio, 7 pulgadas. Aquí en U-Chart Options vamos a ver, le damos un clic y en Test vamos a seleccionar todas las pruebas. Estas son las pruebas que por default vienen. La gráfica de control se divide en tres desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo. Por default viene solamente definida esa. Sin embargo, hay otras variaciones que podríamos detectar, como cuando tenemos 6 puntos crecientes o decrecientes, cuando tenemos 9 puntos al mismo lado de la línea central consecutivos o 14 puntos alternando consecutivos. Esas son variaciones especiales. Le damos OK y le damos OK. Aquí tenemos la gráfica U. Como podemos ver, pues tenemos varios puntos fuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos fuera. Vamos a obtener la gráfica Laney U y vamos a ver cuál es la diferencia. Vamos a estar gráficas de control por atributos y vamos a seleccionar Laney U. Vamos a seleccionar igual, las variables son los defectos, el tamaño del lote es la columna número 2 y las pruebas en un Options. Vamos a irnos al Test y seleccionamos estas pruebas, igual que la gráfica U. Y en Label le ponemos gráfica Laney U. Defectos, rines de aluminio de 17 pulgadas. Pues OK y OK. Como podemos ver, el software tenía razón. Cuando hicimos la prueba de diagnóstico nos determinó, aquí lo tenemos, que si usamos una gráfica U tradicional nos podría provocar falsa alarma, porque cuando tenemos una variación excesiva, una dispersión excesiva, aquí lo tenemos que sin más 3.3, está muy lejos de 1. Los límites de control se tienen que ajustar, como vemos aquí los límites de control se ajustaron, están mucho más altos y solamente tenemos un punto fuera de control. Entonces podemos ver y comprobar que hay diferencias entre la gráfica U y la gráfica Laney U. Es el mismo caso con las gráficas por atributos, la gráfica P y la gráfica Laney P o Laney P. Bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Los espero en el siguiente tutorial.